Bien, vamos a continuar, mis amigos en línea. Confío que esté quedando claro de lo que estamos platicando. Es un tema, efectivamente. ¿Por qué todo esto tenía que platicarles? Vamos ahora al artículo 180 de su ley. Que lo hemos estado refiriendo mucho, tanto en el artículo 9, antepenúltimo párrafo, como en el 179, lo estamos volteando a ver. Rosario, hija, ayúdame por favor con el 180, el encabezado y los epígrafes o las notas del editor. Métodos aplicables para efectos del artículo anterior, artículo 180. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 179 de esta ley, los contribuyentes deberán aplicar los siguientes... Deberán. ¿Qué más? Deberán aplicar los siguientes métodos. Sí. Método de precio comparable. Entonces ahí tenemos ya los métodos que dime, corrígeme, eso creo que son 6 métodos que me está llevando de la mano a identificar cualquiera de estos métodos. Pero estos son los que tiene que aplicar en su caso el especialista en precios de transferencia. Entonces, cualquiera de estos, insisto, son los que vas a aplicar. Yo alguna vez he de confesar que lo hice, según muy a mi parecer, un método de precios de transferencia. Llegué con la autoridad, lo mostré, me felicitaron. Está muy bien hecho, contador, pero no es el que nos pide la ley. O sea que tu sentido común no vale aquí. Aquí o te ajustas a estos lineamientos o hasta ahí le llegas. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué todo esto? Y ahora sí entendimos esta parte. La OCDE de alguna forma nos pide que seamos más estrictos en los precios de transferencia. Es decir, el hecho de que haya una empresa extranjera que siempre se para el cuello el gobierno federal, de que va a venir un capital y todo esto gracias a sus promociones, yo volteo a ver a este otro desgraciado que es el gobernador de Morelos, que nunca está en su estado. O están aquí en la Ciudad de México o anda en el extranjero. Y todo con cargo ¿a qué? Con cargo al gobierno estatal. Es el tipo que más ha gastado, créanme, en promociones que no sé si concreten. Pero al final la OCDE pretende implementar un régimen fiscal de amplio alcance que reduzca la dependencia de los ingresos derivados del petróleo y recorte los subsidios del consumo de energía de combustible. Y tiene sentido todo esto. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el petróleo ya nos lo acabamos. Ya se está acabando de tal suerte que no hay para dónde hacerse. Ahora estamos explorando a 3,000 metros debajo del mar. O sea, tener la tecnología para extraer petróleo de esos niveles, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Tenemos la tecnología, no, de ahí que vienen empresas italianas, que vienen empresas noruegas, inglesas, bla, norteamericanas y hasta brasileñas. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen la tecnología. Entonces están explorando que si de mejor calidad, que si de peor calidad, pues todo depende de dónde se hayan hecho las pruebas. Pero esto, ¿cuál es el objetivo? De que el país no siga dependiendo del petróleo. Fortalecer los ingresos fiscales y contar con un sistema tributario normal, moderno, competitivo, progresivo y eficiente, con independencia de los ingresos petroleros. Aquí no puedo dejar de hacer la reflexión. ¿Y los Estados Unidos, apá? ¿Qué va a pasar si bajan su tasa de un 35 a un 15%? Hija, nos rompen nuestra mandarina en gajos, te lo prometo. De ahí mi importancia que tienes que voltear a ver, que entiendas toda esta dimensión actual para cuando te llegue la nueva ley. Pues, yo entendí lo pasado, esto también es pan comido. No van a ser adecuaciones, tienen que estar pensando en otra estructura fiscal, en mi opinión. ¿Sobre qué? ¿Sobre ingresos sin deducciones? ¿O sobre otra vez utilidades, pero dando más facilidades a las deducciones?
Les cuento, el año pasado, el antepasado, estuve en Argentina, me invitó la Universidad de Buenos Aires a dar un ciclo de conferencias. El punto es que ellos querían un fiscalista. Y yo fui muy puntual. ¿Quieren al mejor fiscalista o a un fiscalista? Aclaren, hija, aclaren. Estuve allá, ya no explico más. Entonces, el punto es que nunca me supieron dar el tema del que yo quería, que ellos querían que yo hablara. Lo que nunca ando cargando mi laptop, ahí tengo N archivos de cursos. Sale, no sabía de qué querían que platicara. El punto es que ya llego al auditorio y empiezo a hablar, nadie me dijo del tema, empiezo a hablar de los FDI, la cara de Watt de todos, ¿no? Ni idea. Le bajé 2 rayitas, voy a hablar de los FD, los que no están por internet, la misma historia. Tuve que bajarme como 10 rayitas para hablar de los comprobantes con código de barras bidimensional. Y alguien levantó la mano y me dice, maestro, pero no son obligatorios. ¡Oh! O sea, todo lo que conociste, Gloria, de papel, allá está vigente. Lo que sabes hoy de computación, ¿te quieres hacer rica? Vete a vivir a Argentina. Velo así. Pero Baltas, incluso con el país vecino, es exactamente lo mismo. Yo pido un comprobante, una factura, la invoice dirían ellos, y... No, pero es otro sistema el que ellos tienen, Claudia. Pero aún así no tiene... No. No es la complejidad de lo que nosotros tenemos. En eso coincido contigo. Sí. Advierto que ahorita que preguntas eso, estuve todavía en Estados Unidos hace un año. Yo creo que fue hace un año. Y tenía alguien, yo quería conocer a alguien que una serie de cosas. Le digo a mi cuate, le digo, preséntame a fulanito, lo invito a desayunar. Órale, sale. Lo invito a desayunar y a mí lo que más me preocupaba era la parte fiscal. ¿Cómo voy a deducir mi gasto hecho en Estados Unidos? Cuando me dieron un chorizo de todo el consumo. Déjame contarte que, claro, lo llevaba ya en mente. Todos vamos al artículo 25, fracción quinta, primer párrafo, última oración de su ley del impuesto sobre la renta. Ahorita que me comentas eso, Claudia. Artículo 28, perdón, 28. ¿Ya lo ubicaron? 28, fracción quinta. Ana. Mija, ayúdame. Observa que la ley está dividida en fracciones, pero también está dividida en párrafos después cada fracción. Yo lo que te pido que me ayudes a leer es el 28. El primer párrafo te dice, el primer párrafo del artículo 28, ¿qué te dice? No serán deducibles. ¿Sale? No serán deducibles. Me voy a la fracción quinta. Los viáticos, dice. Pero me voy en el primer párrafo a la última oración. ¿Qué es última oración? El último punto y seguido. ¿Qué te dice, Ana? Por favor. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en territorio nacional. ¿Un comprobante fiscal cuando se realicen en territorio nacional? ¿Es cierto? O con la documentación. Aguántame tantito. Es decir, tú haces un gasto en la Ciudad de México y debería estar amparado con un CFDI, comprobante fiscal. Nunca te vas a encontrar la expresión dentro de la ley del impuesto sobre la renta a que te diga un CFDI. No. ¿Quién te lo dice? El artículo 29 del Código Fiscal en su primer párrafo, donde te dice que todas las deducciones deberán de ser digitales.
Y el artículo 29A te dice los requisitos que debe de contener un CFDI. ¿Me están siguiendo? Ahora, yo ya me voy al mundo real. En el mundo real tengo el artículo 28 que me dice no serán deducibles. Y con respecto a los gastos que se hagan en territorio nacional, deberán de estar amparados con un comprobante fiscal, punto. No dice más, pero ya sabemos que un comprobante fiscal va a ser un CFDI. Claudia, yo me acuerdo de las primeras 2 clases que estuviste conmigo, eras toda timidez, ¿eh? Ay, pero ahora ya no te tengo que explotar. ¿Ven cómo son las mujeres? ¿Ven cómo son las mujeres? Pero ¿qué crees falta? Que digo yo también, como luego voy a las ferias fuera de México, al giro que tengo, entonces tuve que profundizar, entonces me encontré por ahí una regla. Aguántame, déjame terminar este artículo. Entonces, Ana, por favor, ahora sí síguele. Gastos hechos en territorio nacional. Tú sigue la lectura, por favor. O con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Punto. La documentación correspondiente. Me subió un hielo y me dieron un paquetito, no, ¿qué paquetito? Un boletito. ¿Ese es deducible? ¿Eso es deducible? Fui al hotel. Señorita, deme un comprobante. Sí, con gusto. Lo imprimen y es un papel cualquiera. No tiene mayor requisitos. Mi reflexión con ustedes, ¿ese documento es deducible? Sí. ¿Mi fundamento cuál es? Justamente esto. Ahora sí dime, por favor. ¿La regla cuál? Sí, la 2, ay, es que ya, 2.7.16, dice, establece que los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, podrán utilizar dichos comprobantes siempre que contengan los requisitos referidos en la misma, como son nombre, denominación a razón social, lugar y fecha de expedición, pero dice que clave del RFC de la persona a favor de quien se expida, o en su defecto nombre, denominación o razón social de dicha persona. O sea, que basta con que te tecleen el RFC o pongan el nombre de la mira, persona ni física. siquiera, yo diría, me dices que la 276. Sí, es que me pasa como a ti, Balta, ya no veo. Esta es 27116. 271. Sí, 27116. Sí. 27116. Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Ahora sí, aquí de alguna forma están los requisitos, pero advierto, para los efectos del 29, antepenúltimo párrafo, los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México podrán utilizar dichos comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos. Pam, 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 pam. Ahora, no siempre. No. Esto, veme que la ley, ahora depende de cada disposición, Claudia. Amigos en línea, estos gastos que hicimos en el extranjero, hija, te los trajo tu patrón. Aquí están en la bolsa del saco y te saca el montón de comprobantes. ¡Oh! Patrón, ¿no te acuerdas cuándo lo gastaste? ¿Por qué? Es que el tipo de cambio va cambiando. Primer supuesto. Segundo, jurídico. Ahí en este artículo 28, fracción quinta, no me dice que como lo diga la resolución miscelánea o las reglas generales, de tal suerte que si yo tengo un comprobante de un hielo, un taxi, déjame decirte que yo lo voy a meter y lo voy a deducir. 3. En el momento que la autoridad te pretenda liquidar eso, esta regla, resolución miscelánea, te crean derechos, más no obligaciones. Salvo que en el contenido del artículo diga, como lo digan las reglas generales.
¿Ya me entendiste? Sí, sí, gracias. Tienes que ir con el oculista a que te... no. Son multifocales. No me acostumbré. No me hallo. No Tienes me hallo. que hallarte. Mija, Son por favor. difíciles para mí. Tengo una duda con los comprobantes que son de este tipo en el extranjero, porque con algún cliente que tuvimos que tenía muchos representantes, o sea, que mandaban al extranjero, cuando nos traían esos comprobantes para efectos de IVA, nosotros lo manejábamos como, ¿cómo se llama? Importación de servicios. Bueno, mija, el IVA que causes, yo te he de comentar alguna de mis obsesiones como fiscalista, porque siempre terminas con alguna deformación. Entonces, mi obsesión era al país que iba a solicitar mi devolución de IVA. Y lo logré. Que si estuve en Argentina, la tasa del IVA es el 21%. Entonces, de los muchos gastos que hacía, llegaba al aeropuerto, andaba papaloteando dónde está la oficina de devolución de impuestos. Llegaba, aquí están mis comprobantes. Aquí está mi tarjeta de crédito, sí señor, se los devolvemos. En Estados Unidos, la misma historia, nada más que ahí el tax es de 4% y te lo devuelven cuando el monto sea superior a $90. Tampoco es fácil. En Europa, en España, lo hice todavía. Una de mis hijas que vivía en España me dice, papá, ¿te quedaron algunos euros? Sí, hija, déjalos, ¿no? Acuérdense ustedes, mujer que no chifla es hombre. Ahí me tienes, le dejé lo que traía, pam, 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 no estaba muy bien, pero yo llego a la ventanilla de devoluciones de impuestos y llevé todos mis comprobantes. Me hice de nuevos euros. Sí, no, pero de todos modos, hija, no, tengo 3 hijas, y si me escuchan oír hablar mal de las mujeres, entiendan mi justificación. 3 hijas, 3 nietas, una esposa, una madre y un perro puñal. Necesito catarsis. Sí. Entonces, esto lo quise comentar, la deducción de gastos hechos en el extranjero. Si lo que me estás hablando, Claudia, que es una comisión que estás pagando al extranjero, bueno, te tengo una noticia. Es a residentes en el extranjero. Y si la fuente de riqueza fue allá, el gasto de comisión, ¿dónde se hizo? Allá, lo más probable es que no tengas que hacer retención. Si el gasto se hizo o el trabajo se desarrolló aquí, lo más probable es que tengas que efectuar una retención. Nunca vas a encontrar un cuento o un artículo exclusivamente a las comisiones efectuadas en el extranjero. Concretamente, el artículo 27 te habla de los gastos hechos por comisión y mediación mercantil en el extranjero. ¿Habrá retención? No. ¿Me siguieron? Sí. Todo esto lo saco por esto, OCDE, eliminar los subsidios, exenciones, excepciones, privilegios. Es un sueño guajiro que tiene el SAT, la OCDE, corrijo. Enorme potencial para incrementar los ingresos a nivel estatal y municipal. Sí, lo viene diciendo el señor José Antonio Meade, que si el impuesto recaudado a nivel federal no logra cubrir el gasto federal, para eso está el impuesto predial. ¡Wow! O sea, un impuesto sobre el impuesto. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué, Rosario? Porque yo trabajé, pagué impuestos para comprar mi casa. Y yo hoy estoy pagando un dineral de impuesto predial. Y lo mismo sucede con el coche que compré. Entre la tenencia, entre la verificación, que cada vez le ponen más requisitos para que sean menos los coches que circulan. Sí. Pero es que ya vas a cualquier lado, no hay estacionamiento. No hay. Ir a comer a algún lugar, te la juegas dejándose el coche al valet parking.
Entonces, todo esto va de la mano justamente. Vamos todos al artículo 76A de su ley del impuesto sobre la renta. No lo voy a, solamente lo quiero referir. 76A, que en su caso tuviesen una empresa de residente en el extranjero que tenga partes relacionadas con ustedes en México como partes relacionadas, te tengo una noticia. Me tienes que aplicar no solamente el 76 a secas, fracción 11 y 13, también el 76A. Fíjense lo que dice. Los contribuyentes señalados en el 32H. ¡Ay, qué es 32H! Empresas que tienen que presentar su informe sobre la situación fiscal. La situación fiscal. ¿Quiénes son estas? Las de situación fiscal, las que hayan facturado más de 644 millones en el año inmediato anterior. ¿Son tus clientes? Pues no aplicamos, Jaime, no te pongas. No voy a presentar información sobre ti, sobre la situación fiscal. O que hayas realizado importaciones en cantidad mayor a 300 millones de pesos. Porque me dice también que sean superiores a ese tipo de... Me estoy refiriendo al 32H. De la fracción primera, segunda, tercera y cuarta del Código Fiscal, pero observen que ya me está hablando de empresas muy grandes, órale, o 76, fracción novena y 12, y en relación con el artículo 179, primero y último párrafo, ¡ay! Todo lo que acabamos de ver, deberán, acuérdense que hay dos verbos dentro del cuerpo de ley, el podrán, que es totalmente femenino, hoy sí, mañana quién sabe, el que diga lo contrario no ha vivido con una mujer. No. Son especiales, de veras, Ana, de veras. No por decirles raras, no, son especiales. No, ese no es el tema, Betty, ese no es el tema. No, hombre, es que de veras, no puede ser que piensen de una forma. Oye, ya quedamos en eso, ¿eh? Sí, está bien, sale. A las 2 horas, oye, ¿qué te dije hace rato? Pues que mañana nos vemos a las 10. No me alcanza el tiempo, tiene que ser a las 8. Oh. Ya no entendí. Entonces, justo la ley, cuando veas que en el cuerpo de ley te dice el contribuyente podrá, es una elección de alternativas. Aunque hay jurisprudencia a cargo del SAT, cuando veas que en el cuerpo de la ley dice, la autoridad podrá, te chiflas, ahí dice deberá. Se convierte en deberá. Pero cuando la ley te dice deberá, ese sí es de machines. Sí, mi vida, lo que tú digas. Ahí está. Entonces, ¿aquí qué me dice? Dice, deberán proporcionar a las autoridades fiscales a más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior del ejercicio fiscal de que se trate las siguientes declaraciones. Observen que hay varias fracciones, hay 3 fracciones fundamentalmente, una fracción que se refiere a la informativa de partes relacionadas del grupo empresarial, la fracción segunda y la fracción tercera. Solamente para referirme en que quedó lo del artículo 76A, lo que se refiere a partes relacionadas. Legalidad tributaria. Miren ustedes, este año lo que hizo el SAT fue justamente elaborar su presupuesto de ingresos de la Federación. Y dijo que para este año, 2017, pretende recaudar 4 billones, o 4,888,892 millones de pesos. ¡Wow! Esto da una cifra, ¿eh? Esto da una cifra. Advierto que Apple, en su caja, creo que tiene 5,000 millones de dólares.
en caja. ¿Qué va a comprar? Cualquier cosa. Te compro México. ¿Qué tiene? En impuestos, observen que lo que pretende recaudar son 2.739.000.000. Algo así como que será como un 60%, sí, como 60% del ingreso total. Si tú divides 2.739 sobre 4.888, te va a dar algo así como un 60. Sale. Esto es de impuestos. Pero de impuestos sobre la renta es 1.425.000.000. O sea, cualquier cantidad, de verdad, impresionante, cualquier cantidad en ese sentido. Impuesto al patrimonio. ¿Qué onda? Está vacío. Ahorita. Claro, sí viene. Pues, ¿qué interpretación le doy? ¿Se acuerdan que hay una exención a las donaciones? Sí. Tú eres mi hija, Ana, y yo te dono una lana. ¿Están exentos? ¿Sale? Tú eres mi sobrina. ¿Perdón tu nombre? Rubí. Rubí es mi sobrina. Ah, ¿qué crees? No hay línea recta. Por lo tanto, tú sí pagarías impuesto, hija. Tú, no yo. Es quien recibe el ingreso. ¿Me están siguiendo? Sí. Le dejo herencia a Rosario. Rosario, te dejé un coche como herencia. ¿Estará grabado o estará exento? Exento. No necesitamos tener parentesco. Ahí sí no hay parentesco. Advierto que a lo mejor se va al bote de la basura porque en Estados Unidos la propuesta del señor Donald Trump es eliminar el impuesto a las herencias. ¡Oh! Y allá el impuesto a las herencias es altísimo. Casi un 50% de lo que... ¿Sí? ¿Como en España? Sí. Entonces, ahorita traigo un niño atorado de un señor ya adulto, que sus hijas se vinieron a México, se casaron con mexicanos y ahora el señor se quiere traer su lana a México. Y me dicen, ¿eso es repatriación de capitales? No, porque nunca salió el dinero de aquí. Entonces, contador, ¿qué hacemos? Pues si nos ponemos de acuerdo, yo saco confirmación de criterio de que no hay impuesto a pagar en México. Entonces, aquí lo que quiero destacar, aquí todavía hace un mes mis comentarios eran en sentido contrario, de que iba a haber un impuesto al patrimonio. Hoy me rajo por las lecturas que he venido haciendo con respecto a este señor Donald Trump. ¿Cuándo se lo van a decidir? Esto se lo van a decidir por acá de julio a agosto. Ya le definen finalmente cómo quedan los impuestos en Estados Unidos. ¿Está quedando claro? ¿Dependemos de ellos? Mucho. Luego, ¿qué tengo aquí? IVA. Bueno, IVA. Mira, 800 sobre 4 millones. Pues estoy hablando todavía de una cantidad como del 6-7%. Es IVA. Bueno, sí, es poco. La variación con respecto al año anterior fue muy poquita también, es cierto. Pero no hay que olvidar que desafortunadamente en nuestra ley del IVA existen muchos conceptos exentos y muchos conceptos sujetos a tasa cero. ¿Cuál sería el golpe desvasador del PRI? Quita los exentos, quita los de tasa cero. Sí, de por sí ahorita yo sé que van a votar por el PRI, porque vamos a tener otro Javier Duarte en el Estado de México. Toda su familia ha sido igual. El abuelo, el papá, y ahora tenemos a él en el Estado de México. Así es que, mija, si vienes del Estado de México, vota, ya sabes por quién. Pero no tienes por cuál. No.
No, mi hija, mi amiga que no sabe explicar en qué hizo con 1,000 millones de pesos. Esta Josefina, ni hablar. Entonces, aquí tienes IEPS. No hay que olvidar que el IEPS fundamentalmente es el precio de la gasolina. Nos rompieron el osito Bimbo con un aumento que del 20 o 25% que tuvo la gasolina en enero. Pam, 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 pam. Aquí hay otra serie de impuestos. La legalidad tributaria. No puedo dejar de seguir insistiendo que en términos del artículo 5º del Código Fiscal de la Federación tenemos que ir como los abogados buscando la norma jurídica. Y la norma está integrada por 4 o 5 elementos. ¿Por qué soy impuntual? Porque hay otros colegas, abogados fundamentalmente, que hablan del número 5, que es la fecha de pago. Pero la ley solamente me reconoce jurídicamente 4 conceptos, que es el sujeto. El sujeto somos tú y yo, Rubí. Somos los sujetos del pago de impuestos. Vamos al artículo 1, ayúdame por favor. Artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y esto nos va a dar mucha luz con respecto al pago del mismo. Artículo 1. Eso. ¿Qué te dice, mija? Sujeto al impuesto y fuente de riqueza. Artículo 1. La persona física y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. En los siguientes casos, las personas morales y las personas físicas. ¿Quién es persona física? Decía la ley que le daba una vergüenza, o al menos a mí explicarlo por allá del 27 del Código Civil, que las personas físicas eran las distintas de las personas morales. Hoy ya le cambiaron la redacción y ya quiere decir que pues lo mismo, lo mismo. Pero las personas morales son las que están constituidas, Sebastián, no, Santiago, que son las que están constituidas conforme a alguna ley. Y hay en leyes, yo te puedo comentar algo que la gente no me entiende o no me quiere entender cuando me pide consultoría sobre las outsourcing. Les hablo mucho sobre los criterios no vinculativos que ha emitido el SAT. Y al SAT no le gusta ni las sociedades civiles, cuando son constituidas para prestar servicios de subordinación de personal. Pero si tú eres una sociedad civil, tu despacho de contadores y abogados, y me prestas servicios, pues ¿cómo voy a desconocer a ellos, verdad? Ahorita estoy armando una sociedad civil de ingenieros en sistemas. Gente de verdad, chavos todos de 18, 25 años, todos niños genios. Pero están desarrollando programas justamente para X empresas, una sociedad civil. Y lo están, luego, ya sé por dónde, ya me acordé. Entonces, ahí tendríamos que estar volteando a ver. O no le gustan las sociedades en nombre colectivo. No le gustan también las sociedades cooperativas. No le gustan los sindicatos. Oye, pues, ¿qué te gusta? No mencioné las sociedades mercantiles. Ah, bueno, pues entonces sí te gustan las sociedades mercantiles. Sí, pero que no sean prestadoras de servicios. A ver otra vez. Hay 20 gentes que es el personal que yo necesito. 20 personas. Y contrato un outsourcing. Y me ponen el concepto prestación de servicios administrativos. Porque es la gente que me está prestando para llevar a cabo las actividades. El punto es que, de alguna forma, llega el SAT. Explícame de qué son esos servicios administrativos. Pues es toda la gente que está haciendo. ¿No será una simulación? Demuéstrame la materialidad.
¿Qué debo de entender por materialidad? ¿En qué consiste el servicio? No he conocido una empresa que me lo quiera presentar. Y es mi misma pelea con todos mis clientes. Ya de plano un cliente me dice, mira, Balta, creo que no nos estamos entendiendo. Yo necesito una outsourcing y tú me dices que no la necesito. No, sí la necesitas, pero hay outsourcing buenas y hay outsourcing malas. Las buenas son las de subcontratación. Las malas son las de prestación de servicios. Demuéstramelo, Gloria. Demuéstramelo, Rubí. Demuéstramelo, Ana, que el servicio administrativo que me estás prestando, ¿en qué consiste? Todo un rollo. Mira, la verdad llega la señorita recepcionista, se sienta en su escritorio, empieza recibe llamadas, transmite llamadas, mecanografía esto, o sea, son trabajos normales. Los dos contadores se dedican Los tres administrativos Ahí está, es un flujo operativo. Si me tienes antes de que llegue el SAT ese flujo operativo demostrándome qué está haciendo cada persona, Rosario, ya la hiciste, es deducible. Cuéntame, por favor, hijo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Fernando Manzanilla y mi duda en este caso es, nos estás planteando que debe existir una relación siempre demostrable, acreditable, materializable ante los actos que se emitan en mi empresa. Así es. Pero ¿qué va a pasar en los supuestos donde yo acudo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y veo el nuevo tipo de sociedad que es sociedad por acciones simplificadas? Vale. ¿Qué quiere decir? Que esta es una empresa unipersonal, creada, nace a la luz y tiene operaciones comerciales, pero se va a regir ya no como persona física, como dice esta legislación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni como lo dice el 27 del Código Civil Federal, sino que se rige por la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, es una empresa, es una sociedad mercantil. Ahora, si yo contrato SAS dentro de mi empresa, sustituyendo a las personas físicas. Advierto porque no todos lo saben. Acuérdense que me está hablando de una SAS, Sociedad Accionaria Simplificada. Por acciones simplificadas. Simplificada. Estas sociedades es el último grito o la moda de una ley general de sociedades mercantiles. Y que dicho sea de paso, se puede considerar una sociedad unipersonal. Habemos gentes solitarias. Sí, sí, y que nos gusta ser solitarios. Aquí estoy comunicando, pero de alguna forma, pues me gusta más la soledad a veces que la compañía. Ay, otra vez acompañado. Ay, otra vez así, ya sabes. Yo se había sido ideal de tener una SAS. Esa SAS, ¿qué servicio me va a prestar? Ahora sí, hijo. Entonces, yo voy a contratar a la persona, pero en su versión SAS. No lo voy a contratar como Fernando Manzanilla. No. Yo me voy a contratar con la empresa y me ahorro el seguro social de antemano porque estoy dando servicios, pero como empresa. Claro. Ahora, tengo un margen de operación hasta 5 millones de pesos. Es correcto. No recuerdo en el ingreso que yo pueda dar. Yo a la empresa ya no le voy a dar recibo de honorarios, ni le voy a dar en su defecto, no me va a detener cuestiones de seguridad social, le voy a dar facturación. Sí. ¿Qué efecto negativo yo puedo tener en ese esquema? Si sustituyo el esquema actual que tengo en mi empresa, donde yo acudo al outsourcing o lo incorrectamente decido dicho porque si me da servicio administrativo es insourcing, no outsourcing. El outsourcing sería complementar lo demás. Pero bueno, si en vez de subcontratar empresas, a una sola empresa que contrate personal y me dé la factura de un solo concepto, contrato a esta SAS, le pido a mis trabajadores que se constituyan como SAS y los contrato, ¿qué cuestión negativa yo puedo tener en ese aspecto? Yo te diría que en principio ninguna, salvo que haya una relación laboral y que venga Juan Pérez, quien es el representante legal de la SAS, y te desmande. Y entonces, a pesar de que él me pidió que yo me constituyera como una SAS, la verdad yo tengo un horario, entro a las 8 y salgo a las 6. Me da mi
mi prima de vacaciones, me da mi aguinaldo y a veces hasta me da mi PTU disfrazada. No hay que olvidar que la Junta de Conciliación y Arbitraje, que no se ha regularizado por unas unidades jurídicas, todavía no, todavía siguen las mismas juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Le van a dar la razón a ese SAS disfrazado o de ese trabajador disfrazado de SAS. Ok, entonces yo declinaría la competencia en materia laboral y la declinaría para un escenario mercantil. Seguramente que sí. Porque al demandarme me tendrá que mandar como SAS, no me puede demandar como persona jurídica porque se salió del supuesto el solo. Se salió de su margen. Ya no te va a demandar como SAS, te va a demandar como Juan Pérez. Entonces tendríamos un conflicto de competencia. Absolutamente, sí. Entre qué es justo y qué es legal, sí se saben ese, ¿verdad? ¿Qué es justo y qué es legal? ¿Tú te lo sabes? Ahí te va. Resulta que es un maestro, un abogado, un doctor en Derecho, pues que es un estricto con sus alumnos. Y le dice a sus alumnos, la verdad, Juanito Pérez, estás reprobado. Pero maestro, yo entiendo que me equivoqué y acepto mi error. Pero si usted me contesta esta pregunta, yo acepto que usted me repruebe. ¿Qué diferencia hay entre justo y legal? El maestro no sabe qué contestar. No, la verdad, no sé qué contestar. Está bien. Tienes 9. Es más, casi excelente por tu pregunta que me hiciste. Se duerme con la inquietud. Al otro día en su salón de clases le dicen, alumnos, ¿quién me ayuda a resolver una incógnita que traigo? ¿Qué diferencia hay entre justo y legal? Y todos levantan la mano. ¿Cómo? Yo no sé. Mire, maestro, el mayor ejemplo es que es legal que usted tiene 70 años y se casó con una exalumna de 30 años, pero no es justo. Es justo que su alumna ande con otro alumno de su misma edad. No es legal, pero es justo. Pero también es injusto que usted le haya dado la calificación de excelente al que se acuesta con su esposa. No es legal, pero es... No, babosadas nadie me va a ganar, ¿eh? No, de veras, no. Entonces, todo esto lo estoy trayendo justamente por lo que es el sujeto. Primera, fracción primera, Rubí. ¿Quiénes son sujetos? Residentes en México. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Las residentes, los residentes en México. Residentes en México. No te está hablando la ley de que sean nacionales y que se tiren por el castillo de Chapultepec envueltos en una bandera. No, te dice los que sean residentes. En este caso, ¿qué pasaría en todo caso? Vamos a pensar por un Luis Miguel. El señor Luis Miguel creo que es mexicano. Nacionalizado, sale, pero en todo caso, ¿en dónde vive? En Estados Unidos. Y entonces, aunque fuera mexicano, no tiene su residencia en México, por lo tanto, no es sujeto del impuesto sobre la renta en México. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Qué pasaría con cualquiera de nosotros que conocemos que vive en México? Nosotros mismos vivimos en México. Somos sujetos del impuesto sobre la renta en México. Pero nuestro primo, que se fue de tratadista a Estados Unidos desde hace 3 años, es mexicano, vive en Estados Unidos, trabaja allá, ¿en dónde será sujeto del impuesto? Allá, porque no es residente en México. ¿Dónde tenemos el concepto de residencia? En el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación.
Y en este artículo 9 me dice que tratándose de personas físicas será sujeto del impuesto sobre la renta los residentes en México. Residencia en México, ¿qué es? Cuando tengan su casa habitación en territorio nacional. Y si tiene dos casas habitación, una en México y otra en Estados Unidos, ¡oh! ¿De dónde será sujeto? ¿Allá o acá? Me dice muy puntualmente la ley, de donde tenga la mayor parte de sus ingresos. ¿Está claro hasta aquí? Ahí me tocó justamente trabajar para un mexicano viviendo en San Antonio, Texas. El señor me pagaba muy bien mi boleto de avión, mi hospedaje, me sentaba ahí en su sala de, su comedor, ni siquiera su sala de juntas, su comedor, y con un mundo de dictámenes. Contador, hazme tus observaciones. Y ahí me tienes, dictamen por dictamen que estaba revisando. Después de 20, 25 horas, órale, ahí está mi resumen. El señor era un inversionista que no vivía en México por razones de seguridad, pero tenía casa en México y tenía casa en Estados Unidos. ¿De dónde era sujeto? De las empresas que tenía en México. ¿Me entendieron? Luego tengo una fracción segunda. Ayúdame, Rubí, por favor. Residentes en el extranjero con establecimiento permanente. Establecimiento permanente, pero esas son las empresas residentes en el extranjero. Todas estas petroleras que vienen a México ahora con la ley de hidrocarburos, te tengo una noticia, hija. Pues esa ley de hidrocarburos fundamentalmente está trayendo a empresas extranjeras que tienen experiencia en exploración profunda y se vienen a México. Mi reflexión es, ¿y están trabajando fuera de, qué son, 30 o 50 kilómetros de litoral? ¿50? 50 kilómetros. Fuera de 50 kilómetros, ¡oh! ¿De dónde serán sujetos del impuesto sobre la renta? Pues no lo son. Son internacionales, pero se les paga en México. Pues sí, pero entonces les tendrás que dar un tratamiento como si fueran empresas residentes en el extranjero. Título 5. O deciden establecer su domicilio fiscal en tierra, como pudiera ser en Campeche o Ciudad del Carmen, que hasta hoy son ciudades fantasmas. A propósito, Campeche el año pasado tuvo un menos 7.6% de PIB. Fue negativo, 7%. El segundo peor estado fue Tabasco, con el menos 5%. Y el tercero fue Veracruz, por las raterías de estos malditos. Porque no fue solo nada más Javier. No, fue todo su equipo. Entonces tuvo el menos 2.4. Menos 2.4. De tal suerte que si te toca ir a Veracruz, no te voy a decir que vas a encontrar las cosas baratas, pero los empresarios muy apagados, ¿eh? En fin, entonces, un residente en el extranjero con establecimiento permanente en México va a ser sujeto del impuesto sobre la renta en México. Si son de las empresas de hidrocarburos, te quiero advertir que hay un capítulo especial para empresas de hidrocarburos. 3. Rubí. Residentes en el extranjero. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando, teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Entonces, ahí estaríamos en otra circunstancia. Vamos a pensar en esta otra de la que estoy refiriéndome. Aquí estaría. ¿Qué pasa? Aquí lo más trascendental va a ser la fuente de riqueza. Invento. Yo estoy contratando a John Smith, que vive en Nueva York. John Smith, hola.
quiero que vengas a México y me ayudes con bla, 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 bla. ¿Sale? La fuente de riqueza, ¿en dónde está? En México. John Smith, creo que no quiero que vengas. Hazme este estudio y mándamelo por internet. La reflexión sería, ¿cuánto contador a Rosario le vamos a retener a John Smith allá? Nada. Porque la fuente de riqueza no está en territorio nacional. No está. Entonces, ahí yo necesito, Ana, ayúdame con el artículo 156 de tu ley del impuesto sobre la renta, que forma parte del título 5 de la ley de ISR. Título 5 de la ley de ISR. Pero quiero que me veas el 156. Acércate, por favor, hija. Ubicación de la fuente del ingreso tratándose de honorarios en general por la prestación de un servicio personal independiente. Adelante, ahora sí, el contenido de la ley. Tratándose de ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. Se preste en el país. John Smith II, que por llamarle de alguna forma, el señor no vino a México, él vino a Acapulco a divertirse. Entonces, aquí, ¿cuál sería la circunstancia? John Smith II no vino a México y me prestó el servicio desde Nueva York. ¿Hay alguna retención? No. Pero tiene que estar bien amarrado con su contrato. El contrato es el que deberá de decirme no solamente que el trabajo se va a desarrollar en Wall Street número 25, bla, bla, bla. No, quiero que me digas específicamente de qué se trata el trabajo y que tenga una muestra del trabajo que llevo a cabo. Ese trabajo de elaboración de contratos o de un desarrollo de un programa especial o lo que tú quieras o mandes. ¿Está quedando claro? Entonces, si el servicio se prestó en México, vuelvo a preguntar, ¿hay impuesto? ¿Sí? Hay impuesto, porque el servicio se prestó en, y en es una preposición, encima de o dentro de. Y no quisieron estudiar gramática, ¿te acuerdas de tus clases? No, ¿cuándo voy a aplicar eso? No. Y no, nos dormíamos, mano, nos dormíamos. Ahora estamos con todas esas expresiones gramaticales nos tienen que ayudar. Nada más vi sujeto. Vamos al artículo 9 de tu ley. Rosario, ayúdame con el artículo 9 de tu ley de renta. Resultado fiscal, Sí, utilidad fiscal y pago del impuesto. correcto. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. De alguna forma este sería el objeto de la ley. Este sería el objeto. Comparado, quiero comentarles que la ley del impuesto sobre la renta viene desde el año de 1921. Allá con el señor Álvaro Obregón nace la primera ley del impuesto sobre la renta. Que la iglesia lo mandó matar, ese es otro tema, no quiero entrar al chisme. Que si la madre Conchita y el padre Pro, bla, 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 es otro rollo. Lo que él sí fue que inventó o creó a través de su equipo la ley del impuesto sobre la renta. Sale. ¿Qué decía el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta? Simplemente me decía
que la ley del impuesto sobre la renta grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito que modifiquen el patrimonio del contribuyente provenientes del trabajo, del capital o de la combinación de ambos. Era una chulada de concepto. Otra vez pongan atención. La ley del impuesto sobre la renta grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito que modifiquen el patrimonio del contribuyente, provenientes del trabajo, del capital o de la combinación de ambos. ¡Ay! Tengo que confesarte algo. Era un niño nerd. Todos tenemos pues, pasados oscuros, hija. De veras. Pues sí, pues no somos perfectos, así es que de alguna forma, estudioso, pues sí, se me quedó eso. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta grava hoy por hoy las ganancias fiscales, que no necesariamente son las ganancias financieras. Hoy tú te metes a la bolsa y ves los estados financieros y te hacen una serie de expresiones, que si utilidad neta, que si utilidad por acción, que si bla, 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 UFIDAS, la liquidez, todo ese tipo de rollo que te queda fuera de la jugada. Entonces tendríamos que voltear a ver. Objeto. La base, en el mismo artículo 9, me dice que será la diferencia entre los ingresos acumulables. ¿Y cuáles van a ser los ingresos acumulables? Bueno, déjame decirte que hay todo un artículo, desde el artículo 15, 16 y 17, que son los que te dicen los ingresos acumulables, que para nada son los ingresos financieros. ¿No? Entonces tendrás que tener muy en mente lo que se llama el anexo de tu declaración anual, que se llama el anexo de la conciliación entre el resultado fiscal y el resultado contable. Ahí es donde me vas a estar haciendo conciliaciones. ¿Me siguieron? Tasa o tarifa. Bueno, la tasa la tenemos en el artículo 9 también. Ya dijimos que es el 30%. Y la tarifa la tenemos en el artículo 96. Todos vayamos al artículo 96. ¿Ya lo vieron? Una tarifa que está integrado fundamentalmente por 4 columnas. Una mínima, otra máxima, una tarifa y una tasa. Que esto ya todos lo sabemos hacer. Cualquier programa de cálculo te lleva de la mano a cómo determinar la aplicación de un impuesto. Pero esta es una tarifa mensual. Vamos al artículo 152, por favor. Cuéntame. Fernando, ¿verdad? Sí, Fernando. Nada más una duda de ese 196. Sí. ¿Dónde puedo localizar el método para calcular el impuesto? Si yo lo leo, no me queda clara el método que debo de aplicar para llegar al resultado que dice esta normatividad. Por ejemplo, yo leo el cuadro y veo que límite inferior, límite superior y todo, pero no me dice en qué momento voy a restar, sumar o dividir los datos que me da este cuadro, esta tarifa. Sí, lo que pasa es que en el mundo real, te voy a platicar, eres abogado, ¿verdad? Sí. No importa, no importa, los queremos igual, de verdad. Mira, me toca aquí cada curso, te prometo que tenemos 4 o 5 abogados y me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque los abogados tienen que entender todo este mundo, el mundo de nosotros complicado, los contadores. Ahí te va. No existe una disposición o una regulación de cómo vas a aplicarlo. No. Como que te da algo así como de sentido común. Primero, si hablamos del artículo 96, es una tarifa aplicable para sueldos y salarios. Claro. Y te lo aplica también como referente para cualquier otro acto de ganancia que tengas en el título 4 de la ley. Y el título 4 es de personas físicas. Ahora,
Ya una vez que tienes la base, ¿y la base cómo se va a determinar? Concretamente, en materia de sueldos y salarios, que es la más simple, al ingreso gravable, o dicho de otra forma, al ingreso total percibido en forma mensual, le restas los exentos y te va a dar un ingreso gravable. A ese ingreso gravable me le aplicas la tarifa del artículo 96 en forma mensual. Y ya, y te dio la base. En el capítulo de honorarios o de actividades empresariales, yo, Baltasar Peregrino, tuve ingresos por 100,000 en el mes, pero déjame contarte que tuve gastos. La depreciación de mi coche, el consumo de gasolina, el pago de luz, teléfono celular, compré papelería, le pagué el alquiler de secretariado a un edificio que me da espacio, gasté 40,000 pesos. Mi base va a ser 60,000, pero ya me lo dice un artículo específico. En arrendamientos, también tenemos dentro del marco de ese capítulo a cómo determinar la base gravable. En los intereses, en la ganancia por enajenación de bienes como acto accidental, me platica, ¿tu nombre, contadora? Ángeles, no te me va a olvidar su nombre, no. Mi mayor martirio se llama Ángeles. Sí, cuidado, ¿verdad? Ángeles, déjame decirte que vendes por X o Z una casa habitación. Tendremos que voltear a ver si es mi casa habitación o me dedico a la compra y venta de casas habitación. Entonces ahí tendríamos que estar distinguiendo si es mi actividad, sería actividad empresarial. Si es acto accidental, ¿y qué es accidental? Una vez. Aunque hubo alguna vez algún criterio jurídico, que era creo que una tesis, donde decían los magistrados que más de 3 actos accidentales ya no era accidental. Y todavía lo estoy viviendo. Todavía, algunas de mis clientas, una cliente en especial, vendió este año 2016 3 casas, 3 propiedades. Oh, y las clasificamos dentro de enajenación de bienes, dentro de enajenación. Me voy al otro ejemplo. Me adjudiqué un terreno por prescripción positiva. Pues es un ingreso por adquisición de bienes, porque no tuve costo. Se lo chiflé al que quién sabe quién era el propietario. Pero el juez me dijo, como ya tienes más de 5 años y ya cumpliste todos los requisitos de publicaciones, bla, 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 te lo adjudico a ti. Órale, es un ingreso por adquisición y paga impuestos. Mi esposa debe de pagar impuestos por mí, porque soy un tesoro. Claudia, habrá que opinar, a ver qué opina ella. Siempre van a estar del otro lado, no. Entonces, así tenemos intereses, dividendos y otros ingresos. Premios también. Y dentro de otros ingresos, tengo el caso de 2, 3 clientes que les elaboro su declaración porque tienen su dinero fuera del país. ¡Ah! Tú lo has vivido. ¿Se lo quieren traer? No. ¿Estamos en lo mismo? No se lo quieren traer. Baltasar, ¿cuánto tengo que pagar impuestos? Pues mira, está la ganancia cambiaria y está el interés de vengado. Pero el interés de vengado es así. Y la ganancia cambiaria es así. Le hago los cálculos. Me dice, Balta, te voy a invitar a comer, pero te miento la madre de pasado. Porque
Sí, pero el factor los lleva por muy alto, Otra vez, perdón. Arturo. Sale altísimo. Acércate, por favor. Sí, el factor está calculado de acuerdo a la inflación y la devaluación. Sí. Entonces, son similares. Lo que pasa es que está globalizado. Sí. Y por eso te da mayor cantidad. En cambio, si lo haces sectoreado mes por mes, te da mucho mejor cantidad. No, a mí me dio con el factor, como, bueno, en cantidades importantes, un 10% menos impuesto. ¿Con factor? Con factor. Depende cuáles hayan sido tus movimientos. Sí, el factor es el saldo inicial del ejercicio. Sí, el inicial, y te da, bueno, depende del caso. Sí. Depende del caso. En esta ocasión con factor. Entonces, Fernando, créeme que esto, cuando aplicamos la base, la tenemos en cada uno de los capítulos. Decirte así en este momento, ¿cuál es el procedimiento? No. No, yo me refería específicamente a que ese cuadro, al tarifario que nos presenta el 96, nos lo aplicaron para la determinación de un crédito fiscal, y tuvimos buena fortuna en el argumento donde dijimos que la autoridad se arrojó atribuciones al aplicar la metodología para el límite inferior y superior, porque no lo dice la ley. Y nosotros lo único que hicimos fue rescatar lo que dice el artículo 5 del Código Fiscal, que dice que las leyes se aplican de forma estricta y no soportan un grado de interpretación por parte de la autoridad. Muy bueno, muy buena exposición. Sí, entonces ahí tendríamos que voltear a ver las tarifas. Claro. Esas son tarifas. Y era lo que les quería transmitir. Luego, ¿qué tengo? De la lectura de la ley del impuesto sobre la renta, hoy te digo que la ley de renta, me entró la duda. Yo estoy seguro, sí, no hay duda, estoy correcto. Dios mío, mándame un error. Pero en fin, ya sé lo que piensan y no me importa, Entonces, miren ustedes lo que yo tengo aquí. Esta estructura justamente la actualicé para este curso 2017, en donde tengo 204 artículos de la ley del impuesto sobre la renta. Entre menos artículos se hace más compleja la interpretación, la respuesta es sí. Porque me hicieron una revoltura en el año 2014, donde ya había llegado hasta 260 artículos. En vez de desaparecerlos, los sumaron a otra parte, los revolvieron y chispas, ahora tengo fracciones que me aplican en diferentes circunstancias. La ley del IVA solamente 43, esta ley viene del año 1979 y bueno, de ahí tenemos esa ley. Luego tengo el IEPS, que son tan solo 29, y solamente ahí aplica a ciertos actos, se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que por allá del año 1979 vino a sustituir a los impuestos al azúcar, vino a sustituir a los impuestos a los vinos, vino a sustituir al impuesto a la gasolina. Debió haber sido un catálogo como de 20 o 30 impuestos distintos y todos se concentraron en una sola ley. Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Forman parte del decreto, establecen fecha de entrada en vigor de las disposiciones del decreto en cuestión, marcan procedimientos a seguir para el periodo de transición o cambio entre una disposición. Lo que más relevante, estas situaciones pueden prolongarse desde 1 o varios años, es decir, las disposiciones transitorias no solamente te regulan, como su nombre lo dice, la transición de ese ejercicio. Hay ocasiones en que necesitamos una transición, por ejemplo, los dividendos. Estoy haciendo un trabajo especial de determinar la CUFIN de un grupo de empresas que ninguno de los contadores dijo, yo levanto la mano y yo digo que sí lo puedo hacer. Me dice mi cliente, me dice, Alta, ¿nos puedes ayudar? Pues si nos ponemos de acuerdo, yo con todo gusto ayudo. ¿Sí?
Nos pusimos de acuerdo, hija. Sale. La bronca es que no sé en la que me metí. Déjame contarte que mis asistentes me comentaban, contador, no entiendo esta declaración. A ver, cuéntame. ¿Por qué no la entiendes? Porque su ejercicio es del 1 de julio al 30 de junio. Tú no entiendes, hija. No. Rubí, tampoco entiendes. Te cuento que hubo algunos años, hasta por allá del año 65, 60, no, como 69, que eran ejercicios montados. Montados porque tomaban en cuenta los meses de un año con los meses del otro o del que seguía. Y se hacían unas planeaciones fiscales fabulosas. Luego, resulta que nos tocó una de las empresas, son 14 empresas, yo feliz, porque hubo buen ingreso, pero déjame contarte que mis colaboradores no le veían cuadratura al círculo. ¿Y qué es esto, contador, de título 7 y título 2? No entiendo. Ahí te va. Tuve que darle vuelta al cassette, a trazarlo así como en el túnel del tiempo, hija. Claro, ahí están. Explicar lo que eran el año 66, 67, no, 87, 86 y 87. 86 y 87. No habías nacido, hija. Entonces no te me pongas aquí muy girita. Entonces, allí estamos con ese grado de dificultad. ¿Cuál es la solución ideal? Justamente todos los transitorios. Ahí sí le daba gracias a Dios de que hubiera habido transitorios que me regulaban, valga la redundancia, la transición del nacimiento de esa ley hasta que muriera. Y le dimos una aplicación estupenda. Entonces, cuando estés en una circunstancia así, no te voy a enseñar lo que ya sabes, ¿eh? Te estoy enseñando las cosas raras. Y dentro de todo esto, 2017, bueno, tengo todas estas disposiciones transitorias, reglas para los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2016 contributen conforme al título 2 de esta ley y a partir del 2017 apliquen la opción prevista en el título 7, capítulo 8. ¿Qué es eso? Justamente, Fernando, de las sociedades unipersonales. Porque este tipo de sociedades, la SAS, Sociedad Accionaria Simplificada, tiene la opción de irse al flujo de efectivo, pero con una condición de que haya presentado su aviso de incorporación a más tardar el 10 de marzo. Ya pasó. No lo hiciste, te quedas en título 2, pero tuviste la oportunidad de irte a título 7, capítulo 8. Y es un estímulo fiscal. ¿Y cuál es el estímulo? Aplicar la contabilidad a flujo de efectivo. Ay, tan poquito, ¿te parece poquito no llevar costo de lo vendido? Oh, muy atractivo. ¿Me siguieron? Entonces, ¿cómo deben de proceder los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren tributando conforme al título 2 y opten por aplicar el título 7, capítulo 8? Otro, ¿cómo deben proceder? Este proceder es muy simple, sobre todo con respecto a sus ingresos ya acumulables, con sus deducciones ya apasivadas. Te da las reglas de todo este rollo. Interesante, yo digo que muy interesante, que será que soy un enamorado de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, vamos con los cambios. Simplificación del sistema tributario. Es una utopía. La verdad es que de entender la ley del impuesto sobre la renta, insisto, por eso es la género ¿qué?
¿Cuándo la vas a entender? Nunca. Velo, mija, nadie lo había visto con ese género a la ley del impuesto sobre la renta. Los sistemas impositivos deben ser simples y representar un menor costo administrativo para los contribuyentes. Miren, una novela que voy por la tercera ocasión que la estoy leyendo, Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo me doy mis divertidas? Las dos anteriores las había leído en papel. Muy bonito, pero hoy la estoy leyendo en mi Kindle. Kindle es una tableta de lectura como si fuese una tablet. El punto es que nada más es para libros y su cristal no te lastima la luz. Y la gran ventaja que encuentro en mi Kindle es que si una palabra no la entiendo, le pongo el dedito y me batea al diccionario de la Real Academia Española. O sea que lo estoy leyendo en español antiguo, hija. ¡Oh! Y el punto es que esto mismo lo dice Don Quijote, que la forma de mayor recaudación sería muy simple. Entonces, en aquel momento eran diferentes reinos a la época en que él se refiere. No es una novela histórica, advierto, es una novela. Es una novela que más o menos debe haberse referido como al año 1100 de nuestra era, para hablar de ese mundo de la caballería. 1400 en el exceso, no hay unas fechas referidas. Lo que sí es claro es que de alguna forma, pues el mismo autor, pues participó en algunas guerras y esas guerras sí se refieren al año 1400. En fin, la ley del impuesto sobre la renta. La de 2013 contemplaba 238 artículos. ¿Y eso qué me dice? La verdad no te dice nada, pero era más amplia y de alguna forma tenía más detalle de lo que tú querías buscar. Hoy nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo. De alguna forma, pues nuestra ley que tenemos aquí, Fiscoagenda, la Fiscoagenda, la gran ventaja que tiene desde el punto de vista editorial es que te pone en negritas las reformas que hubo en el año. Pero comparadas con otras ediciones como Temis o Do Fiscal, que viene perfectamente correlacionada con resolución miscelánea, tesis, jurisprudencias. Pero como no soy abogado, no me importa esa parte. Esa te la dejo a ti, Fernando. Pues sí, porque él es el que tiene que esgrimir los agravios que haya a alguna jurisprudencia, tesis, ya sea en pro o en contra, no lo sé. Chispas, hay una tesis que me dicen en contra, ¿qué hago? ¿Cómo la presento? Le tengo que cambiar redacción. O me tengo que buscar una tesis que vaya en pro, pero es tesis, no es jurisprudencia. Y habrá que buscar la jurisprudencia de qué año, de qué generación. No es fácil para los abogados fiscalistas. Yo diría que es más difícil que para nosotros los contadores fiscalistas. Para nosotros es muy fácil por poner babosadas y luego las empiezan a enderezar ustedes o a queriendo enderezar. Entonces, hoy 204, ya lo decíamos, 11 fracciones transitorias, incorporar a mayor número de contribuyentes. Chispas, ¿cómo puede ver o haber una economía con un PIB mayor, PIB, Producto Interno Bruto, que es el mejor indicador de cualquier nación para decir si la economía va creciendo? Hija, te cuento que en México en los últimos 30 años nuestro PIB promedio ha sido de 2.2. Los malditos chinos, ojos rasgados, ojos de chino, en los últimos 30 años trajeron 9%. ¡Oh! Los peruanos, ay, no marches, los últimos 5 años traen un 7%. Ha crecido Perú como no tiene idea. No. Chile,
ha traído un promedio del 5% de crecimiento. Estados Unidos anda bajón, 2,5%, 3%, pero vive de todos nosotros. Tú tienes guardado en secreto un billete de $5 o de $20. Te advierto que es papel fiduciario y que tú le estás prestando a Estados Unidos con ese billete. No te paga intereses, pero gano cambiario. Bueno, sí, pero no es suficiente. Entonces, ahí tendrías con ese otro tema. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Porque estamos hablando de incorporar el mayor número de contribuyentes. Yo diría, según mi exalumno Aristóteles Núñez, sí, todos tenemos pasados negros, hija, ya lo dije. Él dice que fue todo un éxito los RIF. Yo creo que fue una muy bonita estrategia para los que lo pensamos. Inventar un RIF, porque hay RIF reales y hay RIF artificiales. ¿Sí? Entonces, pero él dice que fue un éxito. Yo sigo pensando que es un fracaso. El problema no es de la regulación, el problema es del ejemplo que tenemos en el gobierno. Pues si el mayor no supo explicar la Casa Blanca y puso a su modo a un auditor a que le dijera, no señor, todo lo que tú hiciste fue válido y no fue ni ningún acto de corrupción. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Virgilio no sé qué. ¿Cuál? Virgilio Andrade. ¿Sí? Entonces, y se peinaba como en aquellos tiempos. Sí. No hay que olvidar que la Eneida, sí, fue de autor de Virgilio, que fue 500 años después. La Odisea y la Ilíada, esas fueron escritas seguramente como en el siglo III, IV antes de Cristo. Breviario cultural. Gracias, amiga, de veras. Es mi amiga desde hace 30 años. ¿Te das cuenta, hija? Entonces, pero todo a lo que voy es la economía subterránea. La economía subterránea, no sé si represente hoy por hoy el 52%, a lo mejor me quedo corto. 60% dicen algunos analistas. ¿Y qué es la economía subterránea? Pues la que anda de torera, no quiere pagar impuestos. Y entre ellos están taxistas, comerciantes, el metro, bla, bla, bla. Eliminarlos, imposible. Por eso es que no tenemos desempleo. Porque para medir el desempleo en México se consideran el que esté ganando a la semana más de 2 salarios mínimos elevados a la semana. Adecuaciones a la ley del impuesto sobre la renta para recuperar su potencial recaudatorio. ¿Más quieres con esas deducciones por errores? ¿O en su caso por previsión social? ¿O en su caso por dividendos? No chifles, SAT. Nos tienes ahogados. Eliminación de tratamientos preferenciales. Créeme que, pues sí, ¿por qué no grabas a los sindicatos? A ver, que alguien explique los dineros de Shams, Romero de Shams. ¿De dónde sacas tanta lana, maldito? O de cualquier otro líder sindical. Luego tengo aquí, ya empiezo con sujeto, objeto, base y tasa, que desde mi punto de vista es lo más relevante. ¿Qué se entiende por persona moral, actividad empresarial, establecimiento permanente? No hay que olvidar que si de alguna forma estamos en conceptos, para eso tenemos estructura de la ley. Vamos todos, por favor, a su estructura de la ley. Está en la primera página, 1 Romano. Estructura de la ley del impuesto sobre la renta.
Me dice, disposiciones generales, título 1. Observa que está del artículo 1 al artículo 8. Pero lo más relevante dentro de esto, si en un momento dado te entra la duda de qué debo de entender por persona moral, necesito que te veas al artículo 7 de tu ley. Ahí te vas a encontrar qué es una persona moral y cuáles son las personas morales que en su caso tengas. ¿Qué se entiende por acciones o accionistas? Acciones o accionistas. ¿Qué se entiende por quienes componen el sistema financiero? Sociedades integrantes del sistema financiero. ¿Qué se considera previsión social? O sea, todos estos conceptos los vas a encontrar, repito, en tu artículo 7º de la ley. También como un dato adicional, ¿qué son intereses? Porque no hay que olvidar que los intereses los vas a deducir en una persona moral cuando hayan sido devengados. Y los vas a acumular en la persona moral de la misma forma cuando sean devengados. Este tema tan complejo como son los devengados, nada fácil, nada fácil. Todavía en días pasados en la facultad les he de platicar que algo adicional, yo amo mi facultad, como no tienen idea, el punto es que soy consejero técnico. Y en uno de los maestros, un maestro, un chavo, muy estudioso, mientras que la mayoría de nosotros tenemos una sola cédula profesional, la de la licenciatura, mi cuate con 3 cédulas. No mi cuate, es un maestro que yo defendí, contador público, abogado y especialista fiscal. 20 años de profesor. Promedio de evaluación de sus alumnos 9.4, 9.6. Y a la comisión dictaminadora lo reprueba. En pleno consejo levanto la mano y digo, no estoy de acuerdo y no voy a aprobar esta acta que me hayan reprobado esta persona. No la conozco del todo, pero no estoy de acuerdo. El director me dice, ¿te echas el tirito con la comisión dictaminadora? Te advierto que es la más compleja. Déjalos ir. No puedo con todos. Pam, 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 pam. Me eché el tirito, lo aprobé junto con otra comisión. Y cuando llego el viernes pasado justamente a la junta de consejo, pues creo que hice mi mejor pieza de oratoria, donde digo, ojalá y todos fuera posible que todos los maestros fueran a nuestra imagen y semejanza. No es posible. No te puedo pedir que te sientes así y asado. No te puedo pedir que te dejes de pasear. No te puedo pedir bla, bla, bla. Lo que a mi juicio a lo mejor sean defectos. Pero tu estilo funciona. Y les digo todavía, y en materia fiscal y jurídico, nadie tenemos la verdad absoluta. Y mis queridos compañeritos le piden la verdad absoluta. Estás mal, hijo. Aprobó. Ah, pues, ahí la llevo. Entonces, observen por favor en esta estructura de la ley. Luego tengo un título 2, Fernando, por favor. Cuando me habla la estructura de las personas morales. Ya dijimos que son todas las que no están dentro de las personas físicas. Y estas personas morales te va clasificando, mija, por capítulos de los ingresos. ¿Tienes dudas de los ingresos? De las deducciones. Y tiene una sección de las deducciones en general, de las inversiones. Uno muy importante, del costo de lo vendido. Del costo de lo vendido. Ese costo de lo vendido lo vamos a ver con detalle porque me parece que la mayoría de las empresas están con un déficit en la aplicación del costo de lo vendido, hija. Del ajuste por inflación. De las instituciones de crédito. Que te vas a trabajar a una institución de crédito.
órale, aquí está la regulación de cómo va a determinar su base gravable. ¿Es distinta a las demás? Sí, sí es distinta. Tiene conceptos distintos. Luego tengo de las pérdidas. Advierto que está acentuado. Entonces, del régimen opcional para grupos de sociedades. Estos son las empresas del señor Carlos Slim y demás empresarios en donde pueden consolidar. Si una empresa perdió, la otra puede ganar y amortiza las pérdidas de la empresa perdedora con la empresa ganadora. Cada vez son más requisitos, es cierto, pero tienes que saber esto. De los coordinados, ¿qué es eso? Bueno, son transportistas que están todos de capa caída, porque verdaderamente, pues la acción de los taxistas, cada gobierno en todos los estados, te prometo que lo que más regala son placas de taxistas. Acabaron prácticamente con el transporte urbano y suburbano, porque está entrando otro concepto. Entonces a ellos les dio la oportunidad, dada su ignorancia fiscal, en que trabajaran a través de un coordinado y que estuvieran, valga la redundancia también, integrado, y así les llama fiscalmente, por integrantes a ese coordinado. ¿Está claro hasta aquí? Luego tengo del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Esto es lo que conocemos como sector primario. ¿Cierto? ¿Tienen regulación distinta? Sí. ¿Tienen facilidades de deducción? Sí. ¿Quieren pagar impuestos? No. Solamente saben estirar la mano. ¿Sí? Resulta, con todo respeto, pues estos de los jóvenes de los 43, pues ya se acostumbraron a ganar lana, nada más esgrimiendo la bandera y hacer tropelías como no tienen idea. De las obligaciones de las personas morales, pero observen que esto viene en su artículo 76. Luego viene otro régimen, el título 3, que tan solo se llama del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Ha tenido cambios muy fuertes, sobre todo para las sociedades, escuelas en especial, autorizadas para recibir donativos. ¿Las están identificando y controlando mucho? Sí. Pero ¿por qué no me controlas a los sindicatos? ¿Por qué no me controlas a los partidos políticos? ¿Por qué no me controlas a las sociedades sindicales, patronales y todas estas? O de plano necesitas desaparecer a los sindicatos. Es un lastre. Igual que los partidos políticos, igual. Pero no hay un presidente, y que conste que lo prometió Peña Nieto, que iba a disminuir la Cámara de Diputados en 100 diputados. ¿Ya se le olvidó? ¿Mandé? Hasta lo firmó ante un notario. Y luego viene el de las personas físicas. Dense cuenta que aquí lo que quiero destacar es en la sección primera, en la sección segunda del capítulo 2, destaco que está el régimen de incorporación fiscal. Este invento de Luis Videgaray, que seguro va a ser el candidato. Pues ya está actuando. Aunque dijo que estaba aprendiendo. Sí, que iba a aprender. Creo que ahí se resbaló en serio, por muy honesto que quiso ser. Pero al final, creo que no la está haciendo mal, No la está haciendo mal, creo. Luego tengo algo que se llama el capítulo 4, sección segunda, que se refiere a la enajenación de acciones en bolsa de valores. Esto de enajenación de acciones es todo un tema, Es todo un tema que está contemplado en el artículo 129, que solamente se paga impuestos
cuando hay ganancias. Y si no vendes, contadora, no hay ganancia. Oye, pero mi estado de cuenta dice que ya me gané 200,000 pesos. Pues sí, pero no has vendido. Y hasta que no vendas, no sabemos si hubo ganancia. Y si hubo ganancia, tú, contribuyente, me pagas el 10%. La casa de bolsa no te lo va a retener. ¿Está claro? Luego tengo título 5. De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Y si no están en territorio nacional, pues no hay impuesto. Esto lo aprendimos hoy. ¿Estamos quedando claros? Mañana les voy a dar a mis niños, sigo dando en la licenciatura, 43 años de profesor universitario. No habías nacido, hija, no habías nacido. Y no se te ocurra preguntarle a tu mamá, mamá, ¿por qué te casaste con mi papá? Por tu culpa, babosa, por tu culpa. En la UNAM, hija. Ahí en la FCA. Y eventualmente en la Facultad de Derecho. También ahí. Pero UNAM. Sigo. Del régimen fiscal preferente y de las empresas multinacionales. Y es justamente lo que tenemos en el artículo 179 de las partes relacionadas y desde luego de los regímenes fiscales preferentes, que de acuerdo con los franceses y la OCDE, que está su establecimiento en Francia, te cuento que quieren acabar con todo lo que son jurisdicciones de baja imposición fiscal. Hay muchas todavía. Puerto Rico, sí, Panamá también, Isla del Hombre, Islas Caimán, HSBC, que de algo está en la rayita todavía, cometió un error, le pusieron una multa que lo han puesto a sudar frío. De ahí que si a alguien le hayan cancelado su cuenta HSBC es por 5 razones. Me causa cierta desconfianza, aunque no tengas. Luego, por último, estímulos fiscales. Miren ustedes, estoy próximo en 15 días, doy régimen fiscal de constructoras, 2 días, en donde es todo un tema. Son, no me creas mucho, 9 horas del curso, en donde tengo que voltear a ver estímulos fiscales. No solamente los costos o los gastos o la acumulación, no, tengo que voltear a ver los estímulos fiscales. ¿Como cuál? El quinto, de los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. ¿Lo tengo que voltear a ver en mi curso? Pero tengo que voltear a ver N errores. Lo primero es que les tengo que dar una terapeada. No se dejen ordenar por los arquitectos, ni por los ingenieros. Son muy líderes, no hay duda. Pero mi hija no conoce en fiscal. Estuve dando una temporada del posgrado en arquitectura. Nadie me pelaba. No, ellos viven en otro mundo, hija. Y le digo a mi cuate, al coordinador, le digo, mira, me da mucho gusto que me invites a dar clases aquí, pero a la gente no le importa el mundo fiscal, porque de entrada es orden. Y ellos no viven con el orden. Corrígeme, hija. Andas con un arquitecto, un ingeniero y lo conoces. No, mija, sí, ya te caché. Luego tengo
dentro de este mismo, el capítulo 8, que es el que mencionábamos hace un momento, dice de la opción de acumulación de ingresos por personas morales. Entonces, ahí tendremos que voltear a ver estas personas morales, que son las que mencionaba Fernando, las SAS. ¿Funcionan? A muchos clientes no les gusta. No les gusta, no quieren trabajar con SAS. Una empresa como Walmart, si tú llegas con una SAS, te aplican discriminación. De plano. Mire, proveedor, qué bueno que trabaja con una SAS. En todo caso, prefiero que sea persona física, porque diluyen la responsabilidad. Pero, en fin, ¿hasta aquí vamos bien? Esto es, aquí nos quedamos. Nos vemos en 8 días. Ya le voy a meter más turbo. Pero creo que, pues, vamos avanzando con estos temas.